Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una jornada más aquí en directo en Canal 5 Televisión. Yo no quiero emocionarme, pero gracias de todo corazón. Jordi, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Bueno, un placer estar aquí un jueves más con todos ustedes, contigo, Julito, con los compañeros. Y sí, me uno a tus palabras. Da gusto estar en una comunidad, en un grupo, en una tribu que reacciona también ante una necesidad imperiosa como era la que tú has propuesto. Así que continuaremos el camino aquí en Canal 5 y esperemos tener pues muchas más entrevistas como la que hoy les vamos a traer, que ahora justo acabamos la presentación y estamos en directo con el doctor Juan José López Martínez, que es un placer pues poderlo entrevistar aquí. Nunca lo habíamos traído de alguna forma. Saben que nos gusta entrevistar a gente, seres interesantísimos, y él es uno de ellos. Así que vamos a darle un jueves más. Gracias. Oye, que es el último de la temporada. Sí, ya van a cuánta temporada. Madre mía. 8 años ya en directo, casi. Sí, desde luego. Madre mía. Bueno, nosotros aquí no contigo, pero también casi por ahí andaremos, así que un Buenas placer tardes, seguir. David, bonito. Buenas tardes a todos. Y me uno a tus palabras también. Muchas gracias, y desde luego hay que hacer varias lecturas más profundas. Siempre hay una forma, un fondo y un trasfondo a toda esta colaboración también, que no solo colaboración, no creo que nos sentimos todos parte de algo mucho más profundo, superior, que a todos nos traspasa, y todo esto se hace, como siempre decimos, gracias al esfuerzo de muchos seres que estamos aquí en el otro lado compartiendo, ayudándonos, y no es unas palabras simplemente, es el día a día que estamos viviendo y encarnando todos y cada uno de nosotros, y simplemente hacemos que seguir fluyendo y compartiéndolo. Total. Vamos rápidamente porque ya tenemos a Juanjo, que ha estado muchas veces con Javier Villacorta, y yo le dije a Javier Villacorta, es que yo a este señor lo quiero tener en Canal 5. No una vez, no, muy habitualmente. Y bueno, ha habido una conjunción planetaria. Algo así. Habéis venido vosotros y me habéis dicho, ¿sabes a quién tenemos? Digo, no, pues un señor que habla de las experiencias cercanas a la muerte y tal y cual. Yo en ese momento, no me dejaréis engañar, he dicho, pues muy bien, porque este tema es muy interesante y tal. Pero luego ya cuando Jordi me ha dicho el nombre, que estábamos preparando el contenido para publicarlo en Telegram, digo, coño, pero ese es Juanjo. Ya te has emocionado más. Claro. Bueno, Martín, cariño, rápidamente vamos contigo para no demorarlo más. Sí, condúceme. Sí, saludarlos ahí, un placer estar aquí, que bueno, el último programa de la temporada, también estoy muy contento de un siglo más, y me sumo a las palabras de todos los compañeros, no solo agradecer a la gente que sigue y apoya Canal 5, creo que, como decía David, creo que es algo más que un medio de comunicación, es como una comunidad de seres que encuentran un lugar donde se toquen los temas que les interesa, así que eso me pone muy contento que la gente dé ese apoyo. Y también estoy súper feliz por el señor Juan José que nos acompaña hoy, un gusto, hace muy poco que tuve la oportunidad de conocer su trabajo y he quedado encantado, así que estoy seguro que va a ser una charla súper enriquecedora para todos. Que no te quepa la menor duda. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, como siempre hacemos, para dar el pistoletazo de salida a esta edición. Por cierto, recordaros, hoy es el último programa de la temporada 2024-2025, así que comenzamos, alto en el camino, y volvemos con Juan José. Bueno, Jordi, pues vamos a irnos con Juan José. Cuéntanos un poquito para que lo conozca a nuestros espectadores, con quién vamos a tener una conversación más que interesante, de un tema más que interesante. Me decían en el chat, vais a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, aquí hablamos de todo. Bueno, hemos traído muchos PowerPoints también hablando del alma, de lo que son la transmigración justamente de la misma, y cómo no hacerlo de la mano de Juan José López Martínez, que ha sido licenciado en Medicina y Cirugía y diplomado más en Medicina de Emergencia. Durante más de 25 años ha estado en urgencias. Y, bueno, por lo que he podido ver estos días, tiene miles de regresiones a sus espaldas durante más de 26 años con terapias regresivas, y también habla, obviamente, por experiencia propia, en parte, de lo que es el alma, el cuerpo físico y esas experiencias cercanas a la muerte. Así que, sin dilatarlo más, bienvenido, José López Martínez. Es un placer tenerlo aquí en Canal 5. El placer es mío, estar aquí en el Canal 5 en este programa de una persona como Julio García, sin dejarme a vosotros aparte, claro, es para mí como haber hecho realidad un sueño. No. Porque lo he escuchado muchas veces a Julio, pero muchas veces. Sí. Juanjo, yo es que, perdóname que te tutee. No, por favor, tutéame. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que me ha hablado tantas veces, y también Javier Villacorta, de ti, que yo te siento muy cerca, así que... Bueno, pues aquí estamos. Yo estoy aquí en el Mar Menor y tú en tu Cataluña, ¿no? Sí, sin duda.
Al final nuestra España, sí, sin duda. Nuestra España, efectivamente. Mira que traíamos aquí de invitado y parece ser que ya te conoce y todo, y yo estoy todo emocionado. Es que hoy es el día de los regalos, el ordenador, Juanjo, bueno, ¿qué va a pasar más? No sé, al final... Bueno, está muy bien. Pues... Vamos a comenzar. Juan sí. José, no sé por dónde quiere empezar usted. Siéntase libre para desarrollar esta temática. Yo sí que ¿Sí? quiero... Ah, tú Sí, sí. porque Juanjo, hacía años, en 1999, un programa que se llamaba Tercer Milenio, que era de ciencias ocultas, y hablamos con gente que hablaba precisamente de las experiencias cercanas a la muerte. Y nos hablaba de que la ciencia siempre ha visto estas experiencias como un estado disociativo, como algo que no es probable, como algo que más bien son cuentos. ¿Usted qué tiene que decir a todo esto? Bueno, vamos a ver, la ciencia, es que son muchas preguntas en una, pero vamos a desgranarlo, sí. La ciencia lo que contempla como cuadro disociativo es otro tema, no es la experiencia cercana a la muerte, no es la terapia regresiva, es cuando hay una situación en la cual un ser humano está siendo afectado o está siendo influenciado por un ser que ya ha hecho la transgresión, o sea, ya ha pasado la muerte. Sí. Es decir, lo que se conoce como un alma desencarnada o un alma perdida. Uh-huh. Pero eso es parte de toda esta temática, ¿no? Sí. Entonces, yo empecé en esto, igual así encontramos más respuestas. Yo empecé en esto, ¿verdad? Pues porque como médico, pues 25 años en un servicio de urgencias, pues tienes la oportunidad de ver morir muchas personas, ¿no? Claro. Y bueno, en algunas muertes pasaban cositas extrañas, ¿no? Ya. Cositas que decía, bueno, ¿esto qué es, no? Claro. Y la bata blanca de los médicos, cuando tenemos esas situaciones, pues nos echamos la experiencia a la mochila, Uh-huh. porque no la entiendo, no sé lo que es, pero bueno, pues ya está, y sigo hacia adelante, ¿no? Ya. Pero a mí no, yo cuando empecé a ver esas cositas extrañas me refiero, por ejemplo, ¿no? Pues a alguien que tú sabes que se está muriendo, Sí. le queda poco para morir y vas a verlo y te dice, muy contento, por cierto, o muy contenta en este caso, por cierto, te dice, doctor, estoy muy bien. Digo, yo me alegro mucho que estés muy bien. Claro. Pero yo sabía que le faltaban, de hecho a los 2 días murió, ¿no? Ya. Y digo, ¿y a qué se debe? Dice, porque, ¿sabe usted una cosa? La muerte no es el final. Uf. Digo, ¿cómo? Dice, no, que la muerte no es el final. Digo, a ver, cuéntame eso. Pero Juanjo, ¿te lo dicen así tan fríamente? No, hay como una especie de no sé qué. Es como un sexto sentido, podríamos decir, que desarrolla ese paciente, Te entiendo. que sabe, te identifica y sabe si tú eres el interlocutor válido al cual le puede decir esto. Tremendo. Uh-huh. Esto es lo mismo que pasa con los que tienen experiencias cercanas a la muerte, que no se la cuentan al primero que llega. Ya te entiendo. Porque no quiere que le tomen por loco. Y el ser humano que esté en la puerta de la muerte no quiere que le tomen por loco, que piense en su familia que en las últimas horas o los últimos días perdió la cabeza. Y en este caso pues me dijo, es que claro, usted es médico para contarle. Digo, no, tú cuéntame, por favor. Le dije, pues yo soy un médico un poco raro, tú cuéntame. Entonces me dijo, mire, detrás de usted hay un ser de luz. Digo, muy bien. Entonces, cuando tú reaccionas con normalidad, ellos se encuentran relajados, digamos, para seguir contándote, ¿no? Sí. Porque si a ti te dicen, oiga, detrás de usted hay un ser de luz, dice, ¿qué dices? ¿Qué ser de luz? Claro. Olvídate que el discurso se ha acabado, ¿no? Claro. Pero yo no, yo le dije, muy bien. ¿Y qué pasa con ese ser de luz? No, mire, ese ser de luz me está esperando. Sí, porque cuando yo me muera, que la muerte no es el final, porque ya me lo ha explicado él. O sea, se va a morir mi cuerpo físico, pero yo me voy a ir con él. Y además, este día pasado, durante el sueño, me sacó del cuerpo, yo vi mi cuerpo en la cama y me fui con él y me enseñó parte del lugar donde voy a ir cuando haya muerto y mi cuerpo haya muerto y yo lo haya abandonado, ¿no? Claro, cuando te cuentan eso, una persona que no está bajo la acción de ningún tipo de fármaco, una persona que está consciente, orientada, que está totalmente en su sitio, pues tú dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Claro. ¿No? O cuando alguien, pues, te llega en parada cardiorrespiratoria, este fue otro caso, y era una persona joven, 50 años,
Y la parada cardiorrespiratoria, cuando entró a urgencia, pues lo intubamos, en fin, le hicimos todas las maniobras, ¿no? Lo intubas, le coges la vía, para hacer lo que se llama reanimación cardiopulmonar avanzada. Pues lo hicimos. Y los libros dicen que cuando llevas 30 minutos con ello, si no hay respuesta, déjalo ya. Porque si no hay respuesta, no hay respuesta. Nosotros estuvimos 40 minutos, para la verdad. Yo lo recuerdo bien, porque aquella maniobra la dirigía yo, aquella reanimación. Total que cuando dijimos, ya está, fuera, déjalo, estaba fallecido. O sea, esta persona ha muerto. Pues resulta que le quitamos el tubo, porque ya empezamos a quitar la vía, y en ese momento se incorporó en la cama. Acabo de decir que la persona estaba muerta, ¿sí? Sí. Y sigo diciendo que después de eso se incorporó en la cama, se sentó en la cama, y señalando a la pared que tenía enfrente, con la mano derecha, dijo: que te he dicho que contigo no me voy a ir. Cojones. Y acabado, se volvió a la posición de acostado, ¿sí?, de decúbito, y efectivamente esa persona estaba muerta. Entonces, cuando pasan esas cosas, yo, como digo, la bata blanca nos lo echamos a la mochila y ya está. Claro. Pero no, yo empecé a pensar que aquí pasaba algo y rápidamente me interesé por el tema. Es decir, la pregunta era, ¿qué pasa en la muerte? O sea, tengo dos caminos. ¿La muerte es el final y se acabó y desaparezco o desaparecemos? Ese es un camino. Eso es lo que nos han dicho. Claro. Durante toda nuestra existencia aquí ahora. Incluso en la Facultad de Medicina te han transmitido de forma subliminal la muerte es el fracaso de la medicina. Entiendo. Bien, esa es una opción. Pero la otra opción es que el ser humano, podríamos decir, bueno, estoy resumiendo todo lo posible, ¿eh? Sí, por favor. El ser humano, podríamos decir que es un binomio. El ser humano se compone de cuerpo físico y ese cuerpo físico tiene cerebro, tiene consciente y tiene consciencia con ese. Sí. Y luego la otra parte del binomio es el ser que realmente somos. O sea, yo ahora mismo os miro a vosotros por aquí por la pantallita y os estoy viendo, pero por más que me fijo, no logro ver el ser que realmente eres. Entiendo. Solamente veo el cuerpo que utilizas. Sí. Que es tu vehículo imprescindible para en esta experiencia de encarnación poder interactuar en este planeta donde estamos. Claro. ¿Vale? Ahora, el ser que realmente tú eres no lo veo. ¿Por qué? Porque tú eres un ser espiritual y estas conclusiones son después de 28 años, ¿no? Y de haber visto muchas miles de personas. Entonces, tú eres un ser espiritual, igual que yo, encarnado en un cuerpo físico, para vivir una experiencia. Porque en un momento dado, ese ser espiritual decidió venir a nacer, decidió venir a encarnar. Punto 1. Punto 2, decidió también con quién. Punto 3, dónde. Y eso es muy importante, lo del dónde. Y punto 4, para qué, que es todavía más importante. Eso en su momento, si lo pudiéramos desarrollar, ya lo desarrollaríamos. Sí. Pero esto es el binomio. Es decir, que por un lado tengo cuerpo físico con cerebro consciente y consciencia, y por otro lado tengo lo que se llama alma, conciencia sin ese, y mente. Porque una cosa es cerebro, otra cosa es mente. Claro. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando se muere el cuerpo. Y cuando se muere el cuerpo desaparece lógicamente el cerebro, desaparece el consciente y desaparece la consciencia. Sí. Pero yo lo dejo y me voy. ¿Y yo quién soy? Yo soy ese alma, conciencia, mente que estábamos hablando hace un momento. Claro. Yo como médico dije, bueno, aquí hay dos protagonistas. ¿Quién de los dos me puede explicar qué pasa en la muerte? Pues lógicamente el alma, porque el cuerpo, una vez que ha muerto, ya te digo que no te contesta. Sí. Y empecé a buscar caminos y encontré un camino. Uno de los caminos, el primer camino fue la terapia regresiva. La terapia regresiva, que en el grado, en la licenciatura que se hacía antes de psicología, se le conoce como psicología transpersonal. Pero nos entendemos antes, terapia regresiva. Sí. Bien. ¿Qué pasó en la terapia regresiva? Bueno, pues la terapia regresiva es algo que el ser humano puede hacer, todos los seres humanos. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque todos los seres humanos tenemos una capacidad natural que nadie nos ha explicado, pero que existe,
que es la de poder estar en estado expandido de conciencia. Sin ese, conciencia sin ese. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues esa capacidad de poder estar en estado expandido de conciencia nos permite estar en dos presentes simultáneamente. En dos presentes simultáneamente, doctor. Sí, en dos presentes simultáneamente. Ya te explico cuáles son. Es decir, una forma, digamos, de activar esta capacidad es cuando el ser humano entra en contacto con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Y la medicina alopática lo estudia, lo ve, lo mira y dice, mira, no encontramos un origen orgánico que justifique lo que tú estás sintiendo. Así que lo tuyo posiblemente sea psicosomático. Ahí es donde empieza la terapia regresiva. Como digo, al conectar con una emoción se activa el estado expandido de conciencia, que por otro lado se activa de forma espontánea con mucha frecuencia, pero bueno, vamos a seguir un método ahora. Una vez activado, ¿qué hace? Pues que el ser humano esté en estado regresivo y puede estar en regresión. ¿Por qué he dicho yo antes que puede estar, gracias a esta capacidad, en dos presentes simultáneamente? Sí. Porque en terapia regresiva es fundamental, ¿sí? Que el paciente esté consciente. Es fundamental que esté consciente. Sí, es imprescindible. Bien, es un detalle importante. Claro. El fin principal de esta terapia es hacer o traer al consciente los problemas sin resolver que están en el alma. Muy buena. ¿Vale? Muy buena. Entonces, como digo, se activa. Entonces, siguiendo el hilo conductor de ese miedo, de esa angustia, de esa fobia, de esa sensación de abandono que yo siento y que no me han encontrado el motivo por el cual yo siento eso, siguiendo el hilo conductor, voy al origen de eso que yo siento, de eso que me está afectando incluso en el físico. Sí. Bien, ¿el origen dónde puede estar? Pues puede estar en tu juventud, en tu adolescencia, en tu nacimiento, en el vientre de tu madre, o en lo que el paciente identifica cuando lo revive como una vida pasada. Bien, vamos a seguir el hilo que llevamos con el tema de la muerte. Entonces, cuando el paciente dice estoy en una vida pasada, nunca, y nunca es nunca, vamos a dar por terminada la sesión, si el terapeuta está debidamente preparado, nunca le vamos a dar por finalizada hasta que el paciente no reviva la muerte de esa vida pasada. Lo entiendo. ¿Qué pasó? Pues que me da igual, puede estar esa vida pasada, puede ser de hace 100 años o de hace 5.000 años, sí, me da igual. Claro. Pero cuando la revive sí. y revive la muerte, yo he podido presenciar, sí, como el 100% de mis pacientes, estoy hablando de haber visto en estos 28 años ahora mismo más de 3.500 personas. Bueno. A una media de 3 regresiones cada uno, pues 9.000 y algo, ¿no? Claro. Pero bueno, los números son lo de menos. Sí. Lo que sí saca a colación los números es para que entendáis que en ese grupo de personas he tenido, no de todas las religiones, no, en absoluto, sería falso, pero de muchas religiones diferentes sí. ¿Sí? Claro. Resulta que el 100% de los pacientes, y da igual su credo religioso, da igual su evolución o su nivel cultural o su nivel socioeconómico, me da igual esto. Es que ningún factor de eso influye. Todos me dicen lo mismo. ¿Y qué me dicen? Me dicen estoy viendo mi cuerpo. Claro. ¿Cómo que está viendo? Sí, estoy fuera de mi cuerpo. Mi cuerpo está tirado en el suelo o mi cuerpo está en una cama según donde fuera la muerte, ¿no? Y al renglón seguido me dicen estoy viendo una luz, porque yo lo único que digo ahí es sigue. Estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz que me están esperando. A partir de ahí presentan un problema, ¿sí? Ese problema que presenta es el que en el momento que llegan al nivel de la luz, a partir de ahí no encuentran las palabras adecuadas para poder transmitir de una forma racional, de una forma analítica, de una forma incluso con metodología científica. No tienen las palabras suficientes y necesarias para poder poner nombre a lo que están viendo y sintiendo y experimentando. Les cuesta, es imposible describirlo, ¿no? Claro, eso es lo que se conoce como inefabilidad. Ajá, claro. Bien. Seguido, como yo sigo insistiendo, y oye, la luz como es, algunos me explican un poquito más, otros un poquito menos, pero lo que sí coinciden también el 100% de ellos, ¿sabéis en qué?
en que me dice, mira, te voy a decir una cosa. No encuentro las palabras para explicarte, pero sí te puedo decir que el amor y la paz que yo estoy sintiendo aquí no la he sentido jamás en la vida. Entonces, cuando el 100% de las personas te dicen esto, estás ante una evidencia que no es ciencia, porque esto todavía no es ciencia, porque la ciencia todavía no lo ha podido demostrar. Claro. Y la ciencia nuestra, la ciencia mecanicista de Newton y Descartes, no tiene instrumentos suficientes para hacerlo. Yo tengo una esperanza que en un futuro la física cuántica será quien pueda demostrar parte de esto, pero no todo, ni mucho menos. Bien, yo ahí ya empecé a entender la muerte consiste en que se muere el cuerpo y lo dejamos. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una vida pasada, imagínate, del siglo XV, y resulta que llegó la muerte y se murió el cuerpo y lo dejé. Sí. Pero al dejarlo me llevé algo. Sí, me llevé la información, es decir, el aprendizaje de allí. Y me llevé los disturbios emocionales sin solucionar. Sí. Y me los llevé conmigo. Y ahora, ¿dónde están? Están conmigo. ¿Y yo dónde estoy? En este cuerpo. Este cuerpo es del siglo XXI. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay quien dice, si tuviéramos vidas pasadas, las recordaríamos. No, mire usted, es imposible. Porque el cuerpo del siglo XV tenía su propio cerebro, su propio consciente, su propia consciencia. Y mi cuerpo siglo XXI tiene su propio cerebro, su propio consciente y su propia consciencia. Lo que tienen en común es el ser que realmente soy, es decir, el alma, conciencia, mente. Claro. Yo me he traído esa información, sí, me he traído los disturbios sin resolver, sí, y los tengo aquí, y los tengo latentes. Entonces, ¿qué pasa? Que están inactivos, no me afectan, pues no. Pero si estando en este cuerpo vivo una experiencia similar a la que en su origen provocó esos disturbios, esto se activa. Y ahí es donde viene el problema. Claro. Entonces, yo decía, siguiendo el hilo conductor, vas al origen. ¿El origen puede estar en el siglo XV, en una experiencia de vida que tuve en el siglo XV? Sí. Y sigo estando aquí. Nunca sigo estando consciente aquí, ahora. Y a la vez estoy consciente de que estoy en la experiencia del siglo XV. Luego estoy en dos presentes simultáneamente. Claro. ¿Vale? El estado expandido de conciencia quiere decir que cuando el ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿siempre está en regresión? No. Siempre que está en regresión está en estado expandido de conciencia. Pero siempre que está en estado expandido de conciencia puede estar en regresión, puede estar pintando un cuadro, escribiendo un libro, puede estar en meditación, o puede estar, sí, viviendo una experiencia cercana a la muerte. Lo entiendo. Ese fue el segundo paso. El segundo paso fue que cuando yo empecé a conocer las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues me di cuenta rápidamente, ¿sabéis de qué? Que haciéndole la entrevista, sin regresión, solamente la entrevista, cuéntame cómo fue esa experiencia, pues resulta que te dicen exactamente lo mismo que te dice el que revive la muerte en una vida pasada. Y exactamente lo mismo es exactamente lo mismo. El 100% de las personas. El 100%, doctor, ¿eh? Sí, sí. 100% sí, estamos hablando, la totalidad. Sí. Efectivamente. La tercera vía que encontré fue cuando, por mi profesión, pues tuve la oportunidad de acercarme, como comentaba al principio, a los moribundos, ¿no? Y resulta que el moribundo te cuenta exactamente lo mismo que los otros dos. Claro. ¿Por qué? Porque el moribundo, cuando está ahí ya a las puertas de la muerte y está conectando con el otro plano, lo puede hacer porque está en estado expandido de conciencia. Pero hay una cuarta vía. Sí, la cuarta vía para mí es la joya de la corona, ¿no? Porque el ser humano, que lo hemos nombrado antes por encima, cuando está en estado expandido de conciencia, puede contactar con seres que ya han trascendido la muerte. Vaya. Y bien mejor que el que está al otro lado para explicarte qué pasa después de la muerte. Claro. Doctor, me gustaría preguntarle, y que fuera un poquito más dinámico, porque son muchísimas preguntas las que tengo yo, las que tiene Jordi, las que tiene David. Vamos a ver, se habla de que todos aquellos que han pasado al otro lado y han podido volver para contarlo, todos hablan indistintamente de religiones, de creencias, incluso de edades, situaciones geográficas, incluso hablan de ese bienestar, de esa armonía. Es más, no quieren volver.
Efectivamente, Julio. Todos hablan exactamente igual de ese bienestar, de esa armonía, de esa paz, de ese amor. Ya te he dicho que todos coinciden. Y además, como bien acabas de apuntar, no quieren volver. Y hay dos opciones. Una es que un ser que ellos identifican como más evolucionado que ellos, como maestro de luz o como guía, les dice, no, tienes que volver, porque todavía no es tu momento. Todavía te quedan cosas que hacer. Y otra opción es que tú dices, yo decido volver, porque tengo cosas que hacer. Claro. Eso fue lo que me pasó a mí cuando en el año 17 tuve mi propia experiencia cercana a la muerte. Ujú. Qué bueno. Si nos la quiere compartir, sería, la verdad que creo que nos interesaría a todos también, ¿no? De primera mano. Es que sería muy largo esto. O sea, Si lo puedo abreviar un poquito, ¿no? No cada día se habla con alguien que la ha tenido, ¿no? bueno, mira, te lo resumo mucho. Yo estaba en el hospital cuando de pronto me dio un ictus, ¿sí? Y bueno, de la forma que sin levantar expectación en mis compañeros, yo salí disimuladamente de donde estaba, salí andando muy despacito y tal, pero ellos no se percataron y me fui a urgencias y allí pues llegué a urgencias y al llegar a urgencias pues abordé el consultorio de un compañero mío, tipo con muchísima experiencia, de esos que te miran a la cara así a 3 metros y ya saben lo que tienes, ¿sabes? Claro. Y claro, al verme pues, me vio con una parálisis facial. Ajá. Me vio con una hemiparesia en el brazo izquierdo, aunque yo la disimulaba mucho porque con la mano derecha me metí la mano izquierda en el bolsillo de la bata para que no fuera ahí como un péndulo, ¿sabes? Ya. Bueno, resumiendo mucho, claro. Sí, Entonces, dice, vamos a las camas, pues vamos a las camas. Y al llegar a las camas me dijo, porque pidió una cama, él dice, a ver, necesito una cama. No, ahora mismo no hay, vamos a buscarla. Entonces se puso delante de mí, me agarró por los antebrazos y me dijo, escucha, detrás de ti hay un sillón. No tengas miedo, déjate caer que yo te sujeto. Y yo me dejé caer, ¿no? Aparecieron entonces 2 compañeros, 2 médicos más, y los 3 delante de mí, pues, estaban lógicamente nerviosos. Si tú ves un compañero Hombre, que claro. sabe, pues lógicamente estaban nerviosos. Hombre, claro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que lo siguiente. O sea, yo cuando me ve el primero y me dice qué pasa, pues hablo. Es la primera vez que hablo desde que me dio esto. Habían transcurrido pues unos 15 minutos aproximadamente. Hablo y al hablar me doy cuenta de que tengo disartria. ¿Sabéis lo que es disartria? Yo ¿no? personalmente no. Sí, mira, Julio, es como cuando alguien tiene un ictus, ¿sí? La disartria es que tiene una dificultad. El habla cada vez la tiene más, como si estuviera bebido. Fíjate Vale, como si estuviera borracho, o sea, sí. Dificultad del habla. Cuando él me dijo, ¿qué te pasa? Digo, que me está dando una trombosis, ¿sabes? Ya te entiendo, ya. Una Sí. cosa así, ¿no? Y eso va en aumento, ¿no? Y va en aumento. Y cuando están los 3 delante de mí, yo estoy sentado, pues los veo nerviosos y les digo yo a ellos, no preocuparos, que de esta salgo. ¿Así? Y yo me escuché y me puse muy contento. Digo, se me ha quitado la disartria. Pero observé que ellos no reaccionaban a mis palabras. Con lo cual se lo repetí lo mismo. Y seguí observando lo mismo, que yo estoy muy contento porque no tengo disartria, pero ellos es como si no me escucharan. Hasta que me di cuenta, digo, claro, no me escuchan porque estoy hablando desde el alma. Te entiendo. Para que ellos me escuchen, tengo que hablar desde el cuerpo o a través del cuerpo. Con lo cual dije, ¿mi cuerpo dónde está? Miré a mi izquierda, mi cuerpo estaba sentado a mi izquierda. Ostras. O sea, estábamos los dos, en el sillón estábamos los dos, mi cuerpo y yo. Sí. En ese momento hice un movimiento hacia atrás y hacia la izquierda y me incorporé al cuerpo. Y fui con la intención de decirle lo que les había dicho hace un momento. Pero doctor, ¿no sentiste miedo ni nada? No, es que si te lo cuento todo... No, vale. Perdona. Sí. Es algo que estoy resumiendo mucho. No, en ningún momento sentí miedo. Vale. Ojo, extrañamente para mí. Ya. Porque yo como médico sabía lo que tenía encima. Sí. ¿Sabes? Entonces resulta que extrañamente no siento miedo, me meto en el cuerpo y cuando voy a decirles lo mismo, me doy cuenta que ya no es que tenga disartria, es que ya no puedo hablar. Cuando yo intento hablar, soplo por aquí, por la comisura labial, así.
sí, sí. Esto es lo que se conoce en medicina como el signo del fumador de pipa. Ajá. Y cuando esto aparece en alguien que tiene un ictus, quiere decir que el ictus es grave. Claro. ¿Sí? Sea hemorrágico o no sea hemorrágico, pero es grave. Ujú. Bien, entonces, con esa información que yo saco de mi conciencia, porque estoy en el cuerpo, ¿sí? Ujú. Me saco del cuerpo otra vez y me quedo como alma conciencia. Entonces, lo que os digo a partir de ahora, lo diré lo más rápido posible, pero pasó todo a la vez. Lo que pasa es que para explicároslo, pues Ya. no tengo más remedio que explicar una cosa primero y otra después. Yo te invitaré más Yo me veces al salgo- programa, doctor, no te preocupes. Yo me salgo del cuerpo y resulta que una vez que estoy fuera del cuerpo, pues digo, bueno, pues si es hemorrágico, yo ya con el diagnóstico que tenía y el signo de fumador de pipa, si es hemorrágico me quedan 4 o 5 minutos. O sea que, bueno, pues si ha llegado el momento, pues no pasa nada, aquí estoy. Claro. Cuando tú aceptas que vas a morir, la paz que te inunda es algo, eso sí que es inefable. O sea, no hay palabras para describir eso. Claro. Pero reaccioné inmediatamente y digo, no, ¿cómo? No, yo no me puedo ir ahora. No, yo no me puedo ir. Yo me tengo que quedar porque yo tengo que, todavía apenas he hecho nada, tengo que expandir más el conocimiento tengo que escribir más libros, en fin. Y eso está pasando, cuando yo estoy diciendo eso, a la vez miro a la derecha y tengo ahí un ser con una túnica blanca, con una luz increíble, pelo castaño, 1,75 m, ojos claros, más bien azules. Y lo miro, me mira y me dice así, me hace así con la mano, ¡fum! Y me pasa por delante de mí, por delante de mí pasa como una serie, no sé cómo explicaros esto, como si fueran fotografías. Sí, diapositivas. Fotogramas, Sí. como fotogramas enlazados, ¿sabes? Como aquellas carpetas cuando yo era adolescente, chiquitillas, que metían la foto en blanco y negro en sus carpetas, ¿eh? Y bueno, pues como ese fuelle, me lo abre, ¡bum!, a una velocidad increíble. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que aunque él me lo pasa a una velocidad increíble, son escenas de momentos de esta encarnación mía actual. Y aunque él me lo pasa a una velocidad increíble, yo soy capaz de verlo con toda tranquilidad. Wow. Porque cuando soy conciencia, sí, tengo una velocidad increíble. La conciencia se mueve sin límites a una velocidad increíble. El ser que realmente somos así, tenemos unas características increíbles. Bien, entonces yo lo veo y él me dice, ¿las has visto? Digo, sí. Dice, pues nada de eso es importante. Solamente son experiencias de las que tienes que aprender. Y además son experiencias que tú has elegido venir a vivir. Claro. ¿Os acordáis de las palabras que decía al principio? Sí. Decides venir con quién, dónde y para qué. Claro. Eso forma parte del para qué. Nos decías que incluso que el último era el más importante, la elección, ¿dónde? Sí, pero tiene mucho desarrollo. Claro. Entonces termino con la ECM. Sí. Entonces resulta que simultáneamente a eso siento detrás de mí una presencia de un ser mucho más grande. Ese no medía 1,75 m, ese medía mucho más. Sí. Pero lo más importante de él es que la energía que transmitía y la vibración que transmitía, yo ahora mismo lo estoy hablando con vosotros, y ya hace 8 años, porque eso fue en el 17, y no lo aprecia la cámara, pero os podría enseñar cómo tengo la carne de gallina en mi brazo, ¿no? No para menos. Siempre que lo recuerdo me pasa igual, ¿no? Claro. Y me dijo 2 palabras. Recordar que todo pasa a la vez. Que yo acabo de decir, no me puedo quedar aquí. No me puedo ir. Me tengo que quedar aquí. Tengo cosas que hacer. Y me dice, tú decides. Cuando yo oigo aquello, tú decides. Lo que a mí me transmiten esas palabras es la seguridad total de que tengo el poder de hacer lo que tenga que hacer. Y si yo decido, me voy a quedar. Y respondo yo a eso y digo, bien, pues como yo decido que me quedo. Pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya. Porque tengo congresos que hacer, conferencias que hacer y tal. Mi cuerpo físico tiene que estar absolutamente sano ya. En ese momento que yo digo ya, mis compañeros me agarran del brazo izquierdo y dicen, la cama acaba de llegar. La cama estaba a 2 metros o 3 de donde estábamos, una distancia bien cortita. Sí.
me acompañan ellos, me van llevando, nos ponemos ahí justo al lado izquierdo de la cama, y al lado derecho aparecen las dos neurólogas que habían sido llamadas. Y una de ellas dice, a ver, palmeando, dice, a ver, esto no puede ser, o sea, me habéis llamado y Juanjo, ¿qué hace que no está en la cama? Juanjo tenía que estar ya en la cama, tengo que explorarlo. Y yo me giro hacia ella y le digo, escucha, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Y dice mi compañero que me tenía cogido el brazo, me mueve, me sacude un poco y dice, escucha, ¿te das cuenta? Que no tiene disartria, que ya hablas claramente. Entonces yo dije, anda, es verdad, pues suéltame el brazo. Ah, mira, pues si muevo el brazo, pues si muevo la pierna. Claro. Total, que me desnudé, me acosté, me reconocieron y me dijeron, mira, si yo no supiera, bueno, lo que pasó es que fue una exploración absolutamente normal y ella se quedó mirando a mis 3 compañeros que estaban enfrente. Y le preguntó, dice, entonces yo me tengo que creer que Juanjo hace 20 minutos o 25 minutos tenía un ictus. Ya. ¿Y por qué me lo tengo que creer? Entonces le explicaron toda la sintomatología, todo lo que había pasado, y ella me dijo a mí, mira, si yo no llego a escuchar esto que acabo de escuchar, te diría, levántate, vístete y vete a tu casa que a ti no te pasa nada. Te entiendo. Pero tengo que ingresar para estudiar. Y me tuvieron ingresado, sí, 5 o 6 días, me hicieron de todo, no vamos a entrar en detalles, y no apareció nada que justificara el ictus que había tenido. Entonces, mi ECM, que fue para mí un regalo del universo, porque en ella pude diferenciar perfectamente lo que es la consciencia y lo que es la conciencia. Claro. Y lo que es el cuerpo físico y el ser que realmente somos. Totalmente. A mí la verdad se me viene un montón de temas, ¿no?, que abre una vez con estas conversaciones, pero sobre todo los hechos, que como siempre dice usted, al final van por delante de la propia ciencia, que después debería de enmarcarlo en una teoría para poderse demostrar, pero las evidencias no se pueden negar, y ya no solo con su experiencia, sino con las miles de regresiones y todos hemos escuchado, ¿no?, a muchas personas que tienen también desdoblamientos, hasta el propio, para relacionarlo con otros temas, ¿no?, Jacobo Greenberg, que hablaba también de su teoría sintérgica. Hay que darle algún tipo de, no sé, de marco teórico explicativo, porque también forma parte de eso de la vida, aunque dentro del paradigma que llamamos ciencia, pues no se pueda explicar, al menos no la quieren integrar. Pero muy interesante lo que hablaba, ¿no?, de la emoción que activa programas, sean de esta vida, que a lo mejor nosotros los hemos pues comprendido mucho mejor con el Dr. Hammer, con todos esos programas que se activan, sobre todo con esa epicrisis donde vives en fase de solución el problema que te había llevado. Pero claro, es que nos estamos dando cuenta que a lo mejor esos programas vienen de otras vidas. Y a propósito de lo que decía, muy interesante que cuando uno pierde la conciencia, el doctor le dice siempre las 3 preguntas, ¿no? ¿En qué año estás? ¿Dónde estás? Y tu nombre. Es decir, ¿en qué época has encarnado? ¿En qué psicorregión lo has hecho? Y sobre todo, quién eres, que viene dado por el nombre y la familia. Y a partir de ahí, con todos estos temas, tienes que comprender una nueva cosmovisión. O sea, ¿qué es la vida en ese ciclo de vida de nacer y morir? ¿Qué venimos aquí a desarrollar? Unos valores, por lo que todo el mundo un poquito viene a indicarnos. Tenemos un propósito ya previo a desarrollar en esta experiencia. Y sobre todo, el poder de tu espíritu, pero necesitamos entendernos para poder reorientarnos mucho mejor en este momento actual y presente, ¿no?, para con nosotros y para con todos. Así que, bueno, son muchos temas, pero de enorme valía, ¿no?, lo que está explicando. Claro. Efectivamente. Lleva mucha razón en lo que acabas de exponer, sí, son muchos temas, pero tú fíjate que tú dices, la ciencia, ¿por qué no se mueve más aquí? Porque le estamos secuestrando información a la ciencia. En todos los hospitales de España, todos los días, bueno, y del mundo, perdón, todos los días hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Y cuando intentan contarla y transmitirla, ¿sí?, la bata blanca, médico o enfermera, le dice, tranquilo, esas son alucinaciones, no le hagas caso. Y yo le pediría a mis compañeros, porque a mí en octubre del 2015 en mi hospital me aprobaron hacer una investigación, ¿sí?, el comité de ético, el comité científico del hospital me aprobaron a hacer una investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte en mi hospital, en octubre del 2015. Pero, bueno, así se escribe la historia, ¿no? Es el primer hospital español que ha dado esa autorización. Pero yo me jubilé en el 18, 3 años después, y en 3 años nadie me avisó de ningún enfermo que hubiese tenido una parada cardiorrespiratoria y ya hubiese superado la parada cardiorrespiratoria. Y lógicamente sí que lo vieron.
Entonces yo a mi compañero lo único que le diría, mira, yo no voy a discutir contigo si es una alucinación o no es una alucinación. Claro. Pero lo que sí te puedo pedir, lo que te rogaría que hicieras es que en el informe de alta hagas constar esa alucinación. Sí. Porque cuando haya muchos informes de alta con tantas alucinaciones, será el momento de decirle a la ciencia, mira, este material es lo que estamos encontrando. Son muy coincidentes estas experiencias. ¿Por qué no lo investigas? Pero lo que no podemos hacer es decirle a la ciencia, demuéstrame esto, y la ciencia te va a decir que te demuestre qué. Claro, lo eliminamos todo directamente, a menos que para los siguientes que quieran investigar. Es como cuando te ocurre un cuadro de enfermedad, nunca se le pregunta al paciente, ¿no? ¿Y qué le ha pasado en su vida últimamente? Porque a lo mejor tiene una causa psicosomática que está desarrollando en la programación. Claro. Mira, hay cosas, o sea, ahora mismo experiencias cercanas a la muerte en el mundo, ahí ya totalmente estudiadas, pues millones. Claro. Millones y millones. Y cuando digo millones, son millones y millones y millones. Entonces, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Pero todas fuera del hospital. Solamente el doctor Parnia hizo una investigación en 8, no me acuerdo el número exacto de hospitales en varios países del mundo, pero bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Ahí medio flotando entre dos aguas, ¿no? Ya. Pero que esto es una realidad palpable, que pasa todos los días y que le cambia la vida al sujeto que la vive, Claro. la experiencia cercana a la muerte. Pues mira, Juanjo. Y por otro lado, Sí, no, adelante, ¿no? Juanjo, sí. Adelante. No, porque por otro lado, porque era muy... Quería dar la palabra enseguida a David y también a Martín, que está ahí. La verdad es que lo que está contando nos está dejando, a menos a mí personalmente, con la boca abierta. Hay que también nombrar que estos estudios ya llevan años, que esto no es nuevo. Bueno, Por ejemplo, Raymond Moody o el propio JJ Benítez, con el fallecimiento de su padre, plasmado en el libro Al fin libre, nos habla de esos médicos que te esperan en la cama cuando falleces, ¿no? Y como decía el doctor, cada vez hay miles ya, sobre todo en la actualidad. Exacto. Pero es que esto, como no puede ser de otra manera, ha pasado toda la vida y por todas las culturas se ha conocido. Porque aquí nosotros hemos hecho presentaciones que hemos buscado, hemos presentado. Eso se ha sabido siempre en todas las culturas y civilizaciones del mundo, que se tenían en cuenta y presente en el día a día, que nosotros no somos nuestro cuerpo físico. Te lo explica el Bhagavad Gita, te lo explican los egipcios, te lo explican todas las culturas que quieran buscar y lo encontrarán. Somos mucho más que un cuerpo físico y que trascendemos y que la vida, el camino continúa, obviamente. Nacimiento y muerte forman parte del ciclo de la vida. La muerte es una existencia. Pero el tema es que nos lo han querido ocultar. ¿Cómo? A través de esta ciencia ateo materialista que nos ha convertido simplemente en fruto del azar y la casualidad. Entonces, la importancia, que es a lo que voy, de el doctor con sus experiencias, con este propósito que también creo que ha encarnado para dar a conocer todo esto, seguir investigando y seguir difundiéndolo, igual que muchos de nosotros, para hacernos presente y elevar nuestra vibración y la de todos nosotros que formamos parte de lo mismo, que todos estamos encarnados por, de alguna forma, la misma energía, el mismo espíritu, de la misma fuente. Entonces, esta es la gran importancia, hacernos presentes de que todo esto existe, porque como nos lo han anulado de nuestro entendimiento, de nuestra realidad, entonces es como si nos han mutilado, es como si te cortan un brazo o una pierna, te cortan una parte de que tú puedas creer en todo esto que existe y que es real. Mira, decirte una cosa, mira, lo primero es que esto es muy sencillo. Esto es pero muy sencillo. Eso es lo primero. Lo segundo, a colación de lo que tú decías, ¿no? Yo decía antes, ¿no? De que os veo, pero no veo quién sois, ¿no? No se preocupe. Pero yo sé que estáis. Es David. Nos sentimos. Da igual. Yo sé que estáis ahí. ¿Y sabes por qué sé que estáis ahí? Fíjate qué sencillo, porque movéis el cuerpo. Claro. Y vosotros diréis, hombre, qué genialidad de Juanjo. No, mira. Si te vas a la historia, te puedes encontrar, entre otros, 500 años antes de Cristo, con Anaxágoras. Anaxágoras era un filósofo griego presocrático, que algunos le atribuyen como maestro de Sócrates. ¿Y sabes qué decía sobre esto? Decía, el alma le da vida al cuerpo. Claro. ¿Sí? O sea que esto no es nuevo, como bien decías tú hace un momentico. Eso no es nuevo. Y vida solamente hay una. Solamente hay una vida. Sí. Las encarnaciones son experiencias dentro de la vida, experiencias en cuerpos diferentes dentro de la vida. Eso es. Sí. Y como bien has dicho también, me ha encantado oírte, solamente hay una vida y tiene dos puntos de inflexión. Uno es el nacimiento y otro es la muerte.
Entre esos dos puntos se diferencian en dos cosas. La primera, que cuando nazco, ¿sí?, tomo un cuerpo, Sí, y cuando muero, dejo el cuerpo. sí. Y la otra diferencia es que cuando nazco, ¿os habéis dado cuenta de que cuando nacemos nos ayudan a nacer? Sí, 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 sí. Porque todo el mundo, el ginecólogo, el otro, la comadrona, o la abuela de la tribu, que sabe lo que es parir. Sí. Entonces el ser humano sabe en qué consiste nacer y nos ayuda a nacer. Pero en cambio no nos ayudan a morir, porque el ser humano no sabe en qué consiste morir. Claro. Es tabú. Han Bueno. hecho un tabú de todo esto. Claro, No se puede hablar claro, porque sí. todo es fruto del azar y de la casualidad. Y según miedo, esta- miedo. Por eso la Eso es importancia de traer todo esto encima de la mesa como está haciendo usted. Claro. Otro tema, no por seguir abriendo otros melones, pero me pareció súper interesante cuando lo escuché. Ya veníamos muchos viéndolo, ¿no? De un montón de documentales hace tiempo, pero es los trasplantes de órganos, que de alguna forma tu alma también se va con el órgano al cuerpo receptor. Es más, le cambia hasta la propia personalidad, las actitudes y aptitudes, y ahí hay que dar también una explicación. Sí. Lógicamente, con el paradigma actual no se hace, pero hay que abordarlo, porque Claro. hay hechos. Es que es verdad, Sí. es que he visto, doctor, hemos visto, yo me quedé impactado, ¿eh? Me quedé impactado. Que personas que reciben un corazón o que reciben alguna parte del cuerpo fundamental para la vida, empiezan a desarrollar actitudes que eran intrínsecas de la persona donante. Sí, ¿Cómo yo se te lo explica explico. esto? Sí, yo te lo explico, mira. Yo esto lo escuché por primera vez en el año 2012, en un congreso que hubo en el Palacio de Congreso de Madrid, y escuché al doctor Josep María Carals. Josep María Carals, en 1984, fue el médico español que realizó el primer trasplante cardíaco Sí. con sobrevivencia, con supervivencia. O sea, que el paciente siguió viviendo. Entonces, este gran cardiólogo dijo en su ponencia, estamos detectando una cosa, ya hace años, y es que cuando trasplantamos un corazón, la persona que lo recibe, el receptor, ¿sí? Pues cuando lo vemos después en las distintas revisiones, la familia nos viene diciendo que aquí pasa algo raro, que está muy bien, el trasplante está muy bien, pero pasa algo raro porque pues hemos visto que tiene cambios de hábitos, Ya. tiene cambios de gustos, de aficiones, en fin. Total, pero algunos radicales, pero radicales total, ¿no? Sí, sí. Y entonces ellos, vosotros sabéis que legalmente el receptor no conoce a la familia del donante. Claro. Claro, ¿Sí? claro. Pero los médicos sí, claro. Entonces los médicos convocaron a la familia del donante Sí. y le preguntaban, oye, tu padre o tu marido, en fin, que fuera, tenía esta afición, esto, y vieron que coincidía totalmente con lo que presentaba como novedoso el receptor. Entiendo. ¿Me seguís, verdad? Sí, hombre. Entonces, esto, él decía, dice, esto al paso de 3 o 4 años suele desaparecer. Sí. ¿Qué explicación tiene esto? Vamos a ver. La explicación que tiene esto es que para donar un órgano tenemos que tener el permiso del donante. Y alguien pensará, hay personas que por escrito han dejado una carta escrita diciendo, yo cuando me muera quiero que mis órganos sean donados. Ya, ¿Sí? claro. Pero bueno, hay una cosa que tenemos que saber. Para que un órgano sea donado y sea funcionante y sea válido, el cuerpo tiene que estar vivo. Hay que mantenerlo. Ya. Hay que mantenerlo Claro. artificialmente, claro. Obvio. O sea, si no lo conectas a esos aparatos, se muere. Pero lo puedes conectar y mantenerlo hasta que le extraigas el corazón Sí. o el hígado o lo que sea. Claro. ¿Quién está junto a ese cuerpo? Sí. Mientras la última célula de ese cuerpo tenga vida, ¿quién está a su lado? El ser alma. que realmente soy. El El alma, alma lo que sea. concienciamente. Ese está ahí. Toma ya. Y claro, no entiende de películas, pero él está ahí pegado a su cuerpo porque siente que su cuerpo todavía tiene vida y de pronto llega un señor de verde, le abre el pecho, le saca el corazón y se lo lleva. Claro. Pues resulta que él se va detrás. Ya, claro. Y dice, ¿pero qué pasa con mi corazón? Y alguien pensará, pues si se va detrás ya deja de estar al lado del otro, del Sí. cuerpo que está todavía. Pues se fragmenta. No Sí. no se fragmenta, se desdobla. Desdobla, ¿eh?
El desdoblamiento es lo que se habla cuando, o sea, cuando no tenemos cuerpo físico, Sí. podemos ver que el alma conciencia que somos, el ser que realmente somos, tiene varias características. Una es la omnisciencia, es decir, lo sabe todo. Me puede contar qué pasó en el vientre materno y en mi nacimiento, cosa que mi consciente, por mucho que le pregunte, no lo recuerda porque no estuvo. ¿Me seguís? Sí, claro. Otra capacidad que tiene es la omnipotencia, puede atravesar paredes y puertas y demás. Y otra es la omnipresencia. ¿Y cómo hace la omnipresencia? Simplemente se desdobla y se queda, o sea, se va, cuando se llama al corazón se va detrás, pero a la vez se queda, pero al 100%, tanto al quedarse como al marcharse. Fíjese que ha dicho como características que definían, al menos antes, a Dios. La omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Es como que... Es verdad. Pero te Sí, puedo sí. asegurar que es así, y yo en estos 28 años que llevo investigando esto y trabajando con el alma, y yo puedo ver estas características, estas capacidades del alma las he podido ver perfectamente, pero claro, solamente observo la evidencia. No las puedo demostrar, la ciencia todavía no las puede Claro, demostrar. es que ahí está. Pero- quería- O sea, sí. en la relación Es que- entre la persona que ha sido trasplantada y el que es trasplantado después. No, pero voy un poquito más allá, doctor, si me permites, y David, y también quiero darle la voz a Martín, sobre todo por si quiere formular alguna cuestión. Pero es que, claro, la ciencia, y a mí me lo han contado, y me lo han dicho así, la ciencia no acepta, por ejemplo, la existencia de Dios porque no puede ponerla a prueba en el laboratorio, así como no pueden probar la existencia de algunas experiencias cercanas a la muerte porque no la pueden trastear. Es algo que se escapa a su control, ¿no? Ya. Julio, tenemos dos fuentes de información importantes. Uno es la evidencia y otro es la ciencia. Ya. Entonces, yo cuando oigo actualmente hablar a alguien que dice, hay evidencia científica de que... La evidencia científica no existe. Porque si la evidencia ya es científica, ya no es evidencia. Toma ya. Ya es otra Porque cosa. el sueño de la ciencia es hacer fórmula a la evidencia. Porque no hablemos aquí que si pseudociencia... No, mira. No, lo has dejado claro. Sí. Ciencia y evidencia. Y esto, así se escribe la historia. ¿O es que se nos ha olvidado que a final del siglo XVI condenamos a muerte en la hoguera a Giordano Bruno y a Miguel Servet, al doctor Miguel Servet? ¿Qué dijeron? Pues Giordano Bruno se le ocurrió decir al hombre que la muerte no era el final, que sobrevivíamos a la muerte, ¿sabes? Y además dijo otras cosas, claro, dijo también que no solamente encarnábamos en la Tierra, que podíamos encarnar en otros planetas. Herejía. Claro, herejía, ¿vale? A la La lumbre. hoguera. ¿Y qué dijo el doctor Miguel Servet? Oiga, que la sangre va del corazón al pulmón por arterias y venas y del pulmón al corazón por arterias y venas. Herejía. Claro. La hoguera. Claro. Oiga, esto de que las arterias y las venas lo sabemos nosotros ya hace tiempo, ¿no? Claro. Claro, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos ya sabían lo de las arterias y las venas. O sea que, fijaros la que liamos con estos dos. Sí. Pero pongo esos dos ejemplos, pero podemos poner muchos más. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay algo muy claro. La evidencia de hoy es la ciencia de mañana. Eso es así, porque esta es la evolución de la ciencia y la evidencia. Y esta es la historia, y así se escribe la historia. Ya. Así que yo lo que vengo observando en estos 28 años es la evidencia. Que no es ciencia, que no se puede demostrar, no, pero es una fuente de información increíble. Porque cuando tú te tropiezas con la evidencia te transmite el conocimiento. Conocimiento no demostrable todavía por la ciencia, de acuerdo, pero conocimiento. Y no sería ético darle la espalda a la evidencia cuando es contundente. Es interesante porque deja, por supuesto, el manifiesto que sí que hay evidencias de que no hay interés en que esta información se sepa. Porque ante las evidencias, los relatos, los testimonios y demás, si esa representación científica quisiera poner hincapié en averiguar qué está pasando o qué hay más allá, pondríamos un poco de recursos, pero principalmente un poco de educación en los niños, ¿no? Recordad que a nosotros de pequeño ponen mucho interés en crearnos en un mundo ateo materialista, que venimos del mono y que después de la muerte no hay más que fotografías de recuerdo. Recordad que Nikola Tesla, que yo en todo este del mundo de las energías, los campos áuricos y demás, Nikola Tesla es un renombrado que ya en su momento decía claramente, el día que las ciencias le ponga su atención a los fenómenos no físicos,
tendremos un avance importantísimo. Es evidente que este mundo se compone por una parte que no es física, y nosotros en esta civilización que nos tocó vivir, se nos ha sido negado, se nos intenta negar muchísimo. Así que creo que hay más que evidencias para demostrar que no hay intención en que el ser humano alcance a conocer ese lado espiritual que tiene y saber que la muerte tal vez no sea el final, sino que es el comienzo de otra cosa, qué sé yo. Así es. También decía Nicolás Tesla que el arma más potente es el amor, ¿no? Igual que lo decían otros muchos científicos, ¿no? Yo os puedo decir después de 28 años que hemos venido aquí a ser felices. Hemos venido a esta encarnación a ser felices, y lo digo de verdad, y para lograrlo es muy fácil, solamente hay que hacer 2 cosas: amar y perdonar. Ajá. Nada más y nada menos, porque amar y perdonar a todos, ¿sí? Pero somos humanos, doctor, y a veces... Ese es el tema, ese es el gran inconveniente. O sea, nosotros venimos aquí como ser espiritual, elegimos venir con quién, dónde y para qué, y nuestro consciente no tiene ni idea de esto. Ya. Nuestro consciente se hace cargo de nosotros cuando tenemos 7 años. Ya. Nuestro consciente no recuerda haber estado en el vientre de la madre. Sí, No recuerda haber nacido. los antiguos le llamaban el líquido amniótico, ¿no? Justamente que te genera una amnesia presuntamente de otras vidas. No sé, pero ¿por qué será también esa programación? Pero está claro. Puede ser, pero no, mira, hay personas que piensan que, bueno, hemos estado en el vientre de la madre, tiene que haber una memoria registrada en algún lugar. Sería como una caja negra de los aviones. Tendríamos que ver la forma de abrir esa caja negra. Yo te digo que no. Claro. No nos recordamos porque no hay memoria. Porque ¿qué es la memoria, señor mío? Sí que esto es muy sencillo. ¿Qué es la memoria? La memoria es una facultad que tiene el cerebro, o una acción que hace el cerebro, basándose en lo siguiente. En el cerebro hay, en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, lo que se llaman las áreas de la memoria. Sí. Donde está el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Esas áreas, ¿quién las utiliza? Nuestro consciente. ¿Para qué? Para guardar en ella las experiencias en las que ha estado presente. Y así, digamos, se fabrica la memoria. Sí, sí. Si me permitís el término, ¿no? Uh-huh. Entonces, si mi consciente no tiene experiencia en la que ha estado presente, no tiene experiencia que guardar. Por ejemplo, imagínate que mañana a mí me operan y me ponen anestesia general. Uh-huh. ¿No? Los 2 o 3 días de la operación, y a la semana y al mes, no recuerdo qué pasó en el quirófano. Obvio. Porque mi consciente no estaba. Y como no ha tenido la experiencia, no la ha vivido, no la guarda en la memoria. Uh-huh. Esto es así de sencillo. Claro. Pues claro, yo sé que la ciencia le dice, no, mira, entonces me pueden preguntar, ¿y tú cómo sabes lo que ha pasado en el vientre de la madre? En un paciente tuyo. Digo, hombre, porque me lo ha contado el paciente. ¿Así? ¿Cómo? Es muy sencillo, mira. En terapia regresiva, en estado expandido de conciencia, mi paciente revive la experiencia en el vientre de su madre. Fíjate que he dicho revive, no he dicho recuerda. ¿Por qué? Porque lo único que funciona con recuerda o no recuerda es el consciente. Porque se guía por la idea referencial que tiene de tiempo-espacio. Siempre consciente. Claro. O sea, para nuestro consciente existe el pasado, el presente y el futuro. Pero para nuestra alma conciencia no existe el pasado. El pasado no existe. Existió cuando fue presente. Y no existe el futuro. Existirá cuando sea presente. Para nuestra alma conciencia todo es aquí y ahora. Todo es ya. Y todo es en su eterno presente. Por eso puedes revivir lo que pasó en el vientre materno. Y la ciencia me puede preguntar, oye, Juanjo, vamos a ver. Y eso dice que lo puedes conseguir con una técnica que se llama terapia regresiva, has dicho, sí. Además que no hace falta hipnosis para ella, ¿no? No hace falta hipnosis, ¿no? ¿Y eso qué grado de fiabilidad tiene? Ya. Una buena pregunta esta, ¿eh? Claro. Pues mira, el grado de fiabilidad que tiene esta técnica está directamente relacionado con el grado de comprobación que yo pueda hacer de los resultados obtenidos con ella. Uh-huh. ¿Cómo puedo saber que lo que me cuenta mi paciente del vientre materno es cierto? Es muy sencillo, preguntándoselo a su mamá, que fue la testigo presencial. Claro. O como hice yo hace unos años ya, ahora ya no lo hago, de en muchas ocasiones sentar a la mamá delante del paciente cuando estaba en regresión
ese chico, esa chica contándome su estancia en el vientre materno. Y ver cómo he podido ver madres emocionadas diciéndome, ¿cómo es posible que mi hijo recuerde esto, esto y esto? Si de esto y aquello yo ya no, ni me acordaba yo. Claro. Entonces, pues como se suele decir, Julio, blanco y en botella. Claro, claro. Y luego están también todos los casos, ¿no? Después de las regresiones, que uno recuerda cómo falleció en otra vida y va a buscar las pruebas de cómo pasó y encuentra estas fotografías que se parecían, justamente tal como en el recuerdo. Vamos a ver. Son 3 los pilares que yo no he perdido nunca de vista en estos 28 años. Uno es la experimentación, otro es la observación. O sea, yo he sido paciente antes de... Sí. Porque si tú no eres paciente de esto, no entiendes a tus pacientes. O sea, experimentación, observación y comprobación. Yo he podido comprobar un vientre materno, ya te he explicado el método, cómo. Sí. He podido explicar qué pasó cuando te operaron con anestesia general hace, en fin, el tiempo que haga, y qué pasó en el quirófano, y qué decía el cirujano y qué decía el ayudante y tal. Sí, ¿cómo? Pues acercándome al cirujano que lo operó. Y como compañero mío decir, oye, te quiero preguntar una cosa. En la operación que tuviste de vesícula pasó esto, y él decirme, pero Juanjo, ¿tú cómo lo sabes? Claro, ya. Digo, porque me lo ha contado tu paciente. Digo, ¿cómo te lo va a contar si estaba anestesiada? Claro. Digo, pues sí que estaría anestesiada, pero me lo ha contado tu paciente. Claro. No quise abundar más en detalles porque sus creencias religiosas de mi compañero y gran cirujano además, pues no le permiten... Ya. Ya. Juanjo, antes de que te marches, yo por mí estaría encantado de hablar. Y es más, para la vuelta de vacaciones en septiembre me gustaría tenerte, yo no sé si decir como colaborador, pero sí habitualmente en nuestro programa para ir con esas medias horas que hacemos habitualmente, que nos puedas contando poco a poco aspectos importantes que nos pueden ayudar a vivir mejor, ¿no? Si te parece, Si te parece. Eso está claro. Sí, para mí sería un placer poder colaborar. Oh, genial. Me acabas de dar una alegría. Para mí, mi misión, ya viste en mi ECM, es me quedo aquí para expandir esto, y para mí cualquier entrevista la agradezco muchísimo porque es una oportunidad más de poder seguir expandiendo este conocimiento. Bueno, pasas a formar parte de Canal 5 simplemente. Nómina. Bienvenido. No, la nómina me ha convencido, ¿eh? Claro, sí. Está total. Cuando vea los números ya verás. Te vas a cagar. Menos mal que estamos todos en esto por corazón. Ya te digo. Oye, Juanjo, perdóname una cosa. Es que ¿sabes lo que pasa? Que incluso lo he visto en el chat. Y eso es lo que se ha encargado de decir la ciencia. ¿Qué nos tienes que decir brevemente sobre el tema de que estas experiencias cercanas a la muerte son producidas mayormente por falta de oxígeno en el cerebro? Ay, eso ya está obsoleto. Claro. Vamos a ver, mira, te lo explico rápidamente. Sí. Mira, esta fue una de las teorías que se esgrimió, ¿sí? Cuando se decía, bueno, estas son alucinaciones. Entonces resulta que el mecanismo por el cual se produce una alucinación, ¿sí? Todavía no lo ha demostrado la ciencia. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la bata blanca a veces utiliza afirmaciones no científicas para justificar experiencias que le superan. Pues sí. Pues sí. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a esgrimir la teoría de que que en la parada cardiorrespiratoria, por la anoxia que se produce, la falta de oxígeno, aunque sea breve, pues se afecta el neocórtex, la corteza cerebral, y entonces el neocórtex va a fabricar o a producir imágenes y vivencias que son irreales, ¿no? Uno de los que estaban a la cabeza de esa información a nivel mundial era el doctor neurocirujano, jefe de neurocirugía en Harvard, Ivan Alexander. El doctor Ivan Alexander estaba a la cabeza de esto, y el universo, que no da puntadas sin hilo, ¿sí? Pues lo puso a prueba. Y en enero, si no recuerdo mal, de 2008, el doctor Ivan Alexander amaneció ese día muy malito, y lo que tenía era una meningitis bacteriana por Escherichia coli. La meningitis bacteriana en el adulto, estadísticamente los resultados son 95% muerte, y el 5% que quedan con lesiones irrecuperables cerebrales. Entonces, ¿por qué? Porque la Escherichia coli no es que afecte un poco al neocórtex, sino que destruye el neocórtex. Directamente. Él estuvo 7 días con electroencefalograma plano. 7. 7 días con electroencefalograma plano. Él escribió un libro que se llama La prueba del cielo, ¿sí? Que es increíble, ese libro.
Y yo tuve la suerte de coincidir con él y con Raymond Moody pues como ponentes en un congreso internacional que se hizo en Madrid en noviembre del 2017. Y fue un placer poder compartir con él hotel y comida y mesa y escucharlo y una cosa es leer un libro y otra cosa es escuchar al protagonista. Claro, evidente. O sea que esa fue la teoría. Y él en ese libro, él que encabezaba la investigación sobre la anoxia, dice en ese libro: esta ha sido la experiencia más real que he tenido en mi vida. ¿Sabes? Es una experiencia increíble la del doctor Iben Alexander, ¿no? Además, te he de decir una cosa. El doctor Iben Alexander era hijo adoptivo porque su familia biológica, como eran muchos niños ya, pues se lo dio en adopción a un neurocirujano. Y por eso él es neurocirujano, como su papá adoptivo, ¿no? Claro. Pero él conocía desde el primer momento a su familia, o sea, la conocía, no, sabía que existía su familia, porque su padre desde el primer momento se lo dijo, pero no, que era reticente a verlos, porque bueno, no me han querido, pues no. Entonces, durante la experiencia de los 7 días en el otro plano, que lo describe, pues le cuesta trabajo, tiene la inefabilidad, pero describe mucho más que otros, pues tenía, digamos, una chica que le acompañaba a todos sitios, como una guía, ¿no? Sí. Y ya cuando tuvo que volverse al cuerpo físico, pues se despidió de ella y vino pues con otro talante, ¿no? Cuando tienes una ECM ves el mundo de otra manera, ¿no? Y entonces el talante estaba que perdonaba totalmente a su familia biológica y además quería conocerlos. Fue para allá, poco menos que hicieron una fiesta, ¿no? Porque estaban todos sus hermanos y su madre muy contenta, muy feliz, y su madre llevaba un portarretratos en la mano, ¿no? Sí. Y ya cuando le presentó a todos los hermanos dijo: bueno, y te voy a presentar también a tu hermana. Le presentó la foto, que ella ya murió. Sí. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que esa era el ser que le había acompañado durante los 7 días. No. Sí. O sea, se tuvo que dar vuelta de muchas cosas que había dicho y para comprenderles, abrazarlas. Claro. Vamos, si el mérito está en reconocer que te equivocaste. No, claro, evidentemente. Es que, bueno, para no extender demasiado esta primera intervención de Juanjo, también se habla de esos familiares que te acompañan, que te guían, que te explican, que te tranquilizan. Sí. Claro. Yo te digo que nadie muere en soledad. Ya, esto da mucha tranquilidad, Juanjo. Hostia. Nadie muere en soledad. Por suerte, siempre estamos acompañados. Sí. Con este fenómeno que hemos pasado en el año 20, 21 y 22, pues ha habido personas que han tenido esa pena de que no me han dejado estar con mi ser querido. No te preocupes, que no murió en soledad. Porque en esos 2 puntos de inflexión que hablamos en la vida, ¿verdad? Del nacimiento y la muerte, siempre se alegran los mismos. Porque cuando nacemos, ¿quién se alegra? Papá, mamá, el padrino, la madrina, el abuelo, la abuela, el tito, la tita, ¿sí? Y cuando morimos, si ya morimos en una edad, pues resulta que ellos están ya al otro lado. Se siguen alegrando de vernos otra vez. Qué curioso. O sea, que siempre que morimos o nacemos, siempre nos están esperando los que nacieron y murieron antes que nosotros. Juanjo, no tenemos más tiempo y lo lamento profundamente, pero ha sido tan intenso y tan bonito a la vez que creo que no eres consciente de que has recargado nuestra batería, nuestra energía. Yo no creo que seas consciente. No. Bueno, ojalá sea así. Sí, ya te lo Su digo. alma lo será, porque lo ha vivido. Su alma lo sabe. Totalmente, su alma lo sabe, seguro. Pues yo, para despedirme, doctor, agradecerle volver a traer este tema aquí, que hemos tocado otras veces, pero esta vez con usted de forma directa, además, con todo lo que implica, porque creo que es lo más importante que podemos estar hablando y compartiendo en nuestra existencia, para buscar algo más. Y pues también para puntualizar, hay una frase que me encanta, que no debería hacerse ciencia sin conciencia. Creo que usted sí que hace y pone esa conciencia a toda esta experimentación, que sí que es ciencia realmente, porque además tiene una comprobación. Con lo cual, agradecerle enormemente que nos haya vuelto a traer este tema encima de la mesa para todos nosotros. Jordi. Pues sí, también agradecerle obviamente que haya estado aquí este ratito y sobre todo poner en valor el ser, que además con la paz y la tranquilidad que transmite todo este conocimiento es de gran ayuda para todos. Y porque hace de ejemplo, y también además al ser un médico, pues de alguna forma une esos 2 mundos de ciencia y espíritu. Y más allá de que a lo mejor no todos podemos concretar como nos gustaría cuáles son los conceptos realmente que está ocurriendo, ¿no?, en este plano de existencia y el más allá que se le llama, pero todos buscamos la verdad para saber quiénes somos y reorientarnos. Así que muchísimas gracias, doctor, y esperemos vernos pronto. Así es.
Pues yo también me sumo a agradecerte enormemente. La verdad que ha sido una charla muy emotiva más que nada, ¿no? Y creo que cualquier ser humano que esté escuchando esta información es imposible que no nos resuene, porque en el fondo creo que todos sabemos de esa existencia del alma y de ese grado espiritual, aunque nuestra persona, aunque nuestro neocortes con esa máscara que a veces no deja ver con atención, nos distraiga. Creo que es importantísimo esta temática, así que me sumo. Ojalá haya más charlas como estas, no solo en medios como Canal 5, sino en las mesas de cuando se junta el clan a comer, cuando se juntan los amigos. No se me ocurre temática más enriquecedora que hablar y preguntarnos de qué somos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Claro. Así que enormemente agradecido y es un placer gigante, la verdad. La pregunta que el ser humano se ha hecho desde los primeros tiempos son 4. ¿Quién soy? ¿Sí? Sí. ¿De dónde vengo? ¿Para qué he venido? Y después, ¿dónde voy? ¿Sí? Claro. Y la respuesta es yo soy, o sea, ¿quién soy? Yo soy. Y yo soy el que soy. ¿Sí? ¿De dónde vengo? Vengo del origen, porque todos venimos del mismo origen. ¿Para qué he venido? Bueno, he venido a sacar adelante las experiencias que he decidido venir a vivir. Y después, no te preocupes. Claro. No hay final. Después vuelves al origen. Juanjo, con un sí o con un no. Nos dicen que nosotros somos réplicas de Dios, somos dioses en pequeño. ¿Sí o no? Sí. Estupendo. Un regalo para usted del chat. Vuelva pronto, nos ha encantado, tiene un alma preciosa. Gracias, Juanjo, y sobre todo haberte conocido. Impresionante, programón, esclarecedor, esperanzador. Son mensajes que es un regalo para usted también. Muchas gracias. A usted. Un beso muy fuerte, se me permite, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, un beso muy fuerte y que Dios os bendiga a todos. Igualmente, Dios te bendiga, Gracias. sin duda. Un besito, cuídate mucho, gracias. Y estamos en contacto, Juanjo. Sí, seguro. Yo estoy a tu disposición. Ya te he dicho que me ha convencido la nómina, me ha convencido totalmente. Vaya fichaje, ¿eh? Es de los Vaya nuestros. fichaje. Es de los nuestros. No podía ser de otra manera. Dios los crea. Si ves la nómina con 5 dígitos es porque hay comas en medio. Pero bueno, no lo digas porque No, claro. Evidente. No lo digas. Gracias, Juanjo. Un besito muy fuerte. Cuídate. Un beso para todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, mi niño. Yo podría decir que ha sido ¿Cómo una de las seguimos, entrevistas. Dilo, Julio, dilo. Sí. Ha sido una de las entrevistas que más me ha impresionado y más me ha gustado de este año 2024-25. Sí, yo reitero, creo que es de lo más importante que podemos estar charlando, compartiendo entre nosotros, con la gente, en casa, con amigos, como decía Martín. Claro. Porque, ¿qué es sino esto? ¿No? Mira, dice creo que el Bhagavad Gita creo que dice que aquello que te ha movido más a lo que más te has apegado en vida va a ser aquello que más te apegues cuando trasciendas. Entonces, por eso también ellos hacen hincapié en preguntarse por todas estas cosas, en estar lo más consciente posible viviendo el presente, que por eso es un regalo. Claro. Entonces, para que el día que trasciendas, que insisto, también ellos la idea que tienen es que la muerte une existencias. ¿Por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es inevitable que todo continúe en un ciclo, ¿no? Y bueno, pues todo esto, hablar de todo esto también nos va a hacer que el día que trascendamos, pues ya lo hayamos de alguna forma traído encima de la mesa, interiorizado, haciéndonos conscientes de todo esto y podamos estar también más conscientes en ese momento. Claro. Que estemos apegados a otras cosas banales, materiales, que qué importante será ese momento estar presente. Jordi, déjame que te diga una cosa. Quizás no somos conscientes, y no sé si será consciente también nuestro invitado, que hoy hemos dado a nuestros espectadores una esperanza brutal. Bueno, al final, una fe, diría yo, en sí mismos. Como decía el Tete, con conocimiento no hay miedo. Por eso, entre otras cosas, Juanjo también pudo vivir esa parte cuando le tocó de lleno, con una tranquilidad que obviamente hace gala, ¿no?, en cada una de sus charlas y esa paz que transmite. Y siempre estamos intentando, pues, porque todos considero que vamos comprendiendo de nuestra manera cosas similares, ¿no? Propósito de vida, espíritu, reorientación, regresar, recordar.
Entonces, bueno, la práctica está ahí, en nuestro día a día. Hay muchos seres que ya venían trayendo todo este conocimiento. Y mira, yo he traído hoy un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una enfermera que tiene un montón de casos. Ahora está de moda, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Manel Sanz, que también está dando a conocer en otro ámbito, a lo mejor más público, toda su experiencia de vida. Vienen a hablar de cosas muy similares, cada uno le tendrá que dar ya su ubicación o estructura como considere, pero Brian Weiss, la doctora Fiore, hasta el propio Lobsang Rampa en su día, que yo ya lo leí de pequeñito, hablaba de la transmigración de las almas. Y no te olvides de Raymond Moody, todo esto. Hay muchísimos. Entonces, bueno, es un conocimiento que, como hemos dicho, siempre se ha sabido, y ya queda en cada uno de nosotros pues incorporar y vivir con ello. Y que aquí cuando hicimos la presentación, la Iglesia fue la que lo ocultó todo esto, porque también el propio origen de la Iglesia se conocía todo esto y se hablaba abiertamente de la reencarnación, de las otras existencias. ¿Y la Iglesia lo ocultó? Calla. Lo han sabido. En base a concilios y discusiones democráticas ha ido construyendo esa cosmología cosmogonía que le iba a dar al porvenir. Mira, aquí se conocía como el psicopompo, que también lo hablamos la otra vez, creo. Seguro Jordi lo recuerda, era el conductor de almas. Todo esto estaba en nuestra cultura. Íbera, en este caso Íbera. Aquí tenemos también cómo los íberos tenían al lobo como ese psicopompo, ¿no? Que se come al difunto y dentro de su estómago, y el guerrero puede llegar más allá, pero lo podemos ver y todavía se conservan piezas en museos. Entonces, aquí también teníamos en esa propia cultura nuestra todo esto, los griegos, los romanos, incluso la propia Iglesia Católica, ni te cuento de lo que eran los egipcios. Sí, a ver, un momento, que tenemos a Yasaye con nosotros, pero te he interrumpido, David, porque se escuchan las voces de Saye, y creo que tenemos a su hijo, no lo sé, lo vamos a descubrir ahora. Puede ser. Si quieres hacemos una pequeña pausa y nos vamos directamente a Uruguay. Ya sabía que la tertulia de después era como necesaria, pero bueno, ya tenemos tiempo obviamente de hablar todo de esto. Ahora me sabe mal por David, coño. No, sí, que te vas a ver mal. Alégrate por todos nosotros, que estamos en la vibración elevada. Así que un anuncio, nos vamos para Uruguay con Gustavo, y creo que también está Nicole, así que es un placer. Vale, genial. Venga, pues volvemos enseguida. Hasta ahora.